¿Qué tal, doctores? Veamos el priming de insuficiencia respiratoria. Este es un tema que es fácil de abordar y que viene en las preguntas de examen, así es que vamos a empezar. Recuerden, doctores, que insuficiencia respiratoria se define con una presión parcial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces desde ahí vamos a partir. Por lo tanto, doctores, hablaremos de hipoxemia cuando hablamos de una presión parcial de oxígeno menos de 80 milímetros de mercurio. Entonces, doctores, veamos el algoritmo de una hipoxemia. ¿Ok? ¿Por qué se va a producir esta hipoxemia, doctores? Vamos a ver que hay varias causas, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una presión parcial de oxígeno menos de 80 milímetros de mercurio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el CO2. ¿Cómo se encuentra el CO2, doctores? Si es que el CO2 se encuentra aumentado, probablemente, doctores, sea de causa ventilatoria, que quiere decir que este paciente está hipoventilando, ¿no es cierto? Y por el otro lado podemos tener un CO2 normal o un CO2 disminuido. Entonces vemos por este lado, doctores, un CO2 aumentado, es decir, el paciente hipoventila. Vamos a ver un gradiente alveolo arterial que nos va a indicar, doctores, si es que está aumentado, que es una enfermedad parenquimatosa. ¿Ok? Es decir, es una enfermedad, un problema del parénquima pulmonar. Si nosotros encontramos, doctores, un gradiente alveolo arterial normal, ¿qué quiere decir? Que es un gradiente que es una patología que se va a encontrar fuera del pulmón, extrapulmonar. Por ejemplo, en una hipoventilación, doctores, que puede ser problemas del sistema nervioso central, es decir, por una depresión del sistema nervioso central que es producido por drogas generalmente. ¿Y cuáles son esas drogas, doctores? Benzodiazepinas, opiáceos, ¿no? Una que te producen una depresión del sistema nervioso central y por lo tanto te van a producir una hipoventilación, aumento del CO2. También, doctores, hay unas enfermedades que son las enfermedades neuromusculares que te producen hipoventilación. Si te das cuenta, son problemas extraparenquimatosos. Estas enfermedades neuromusculares, por ejemplo, doctores, ¿quién tenemos? Guillain-Barré. ¿Quién más tenemos, doctores? La miastenia gravis, tenemos la polio, tenemos el ELA también, ¿ok? Son entonces estas enfermedades que te van a producir hipoventilación. Entonces veamos, doctores, por el otro lado, cuando tenemos un PCO2 normal o tenemos un PCO2 más bien disminuido. Es decir, el paciente no se encuentra hipoventilando. Por lo tanto, doctores, vamos a ver el gradiente alveolo arterial nuevamente. Si es que el gradiente alveolo arterial se encuentra normal, no es una enfermedad parenquimatosa, por lo tanto está fuera de ello. Y ahí tenemos, doctores, la hipoxia ambiental. Esta hipoxia ambiental, doctores, son de grandes altitudes, es decir, cuando el paciente va a lugares con más de 3.500 metros sobre el nivel del mar generalmente, o los aviones que están por largo tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir, doctores? Que conforme vas aumentando, ¿no es cierto? Vas ascendiendo, vas disminuyendo la presión parcial de oxígeno. Entonces este se produce, doctores, por una disminución de la presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno se va a encontrar, doctores, disminuido. Y te produce una hipoxemia ambiental. Su manejo pues va a ser nuevamente retornar, ¿no? Descender. ¿Qué sucede, doctores, si es que tenemos una patología parenquimatosa? Si es que estamos ante una patología parenquimatosa, entonces nosotros le vamos a dar al paciente oxígeno para ver si es que responde o no responde. Si es que el paciente, doctores, no responde al oxígeno, entonces estamos ante un efecto shunt. ¿Qué quiere decir, doctores? Recuerden ustedes su fisiopatología o su fisiología, que nosotros tenemos acá un alveolo. Este alveolo, para que funcione correctamente la hematosis, doctores, tiene que estar ventilado y tiene que estar perfundido por el otro lado, ¿ok? Entonces, doctores, por este lado ventilado, correcto, que llega con una presión de oxígeno de 100, ¿ok? Y por el otro lado que está viniendo, doctores, la presión de oxígeno, ¿con cuánto está viniendo? Está viniendo con 40. Y la presión de CO2 está viniendo, ¿con cuánto? Con 45. Cuando acá, doctores, lo hacen la hematosis, que principalmente lo hacen en un cuarto de segundo, ¿ok? Al otro lado la presión de oxígeno se va a encontrar, doctores, a 100, ¿correcto? Y la presión de CO2 en 40. Eso es lo normal que va a suceder. Pero ¿qué pasa, doctores, en un paciente que tiene shunt? ¿Qué quiere decir? Que hay un bloqueo a nivel alveolar, es decir, este pulmón se va a encontrar se va a encontrar perfundido pero no ventilado, ¿correcto? Por ejemplo, ¿en qué patologías, doctores, vamos a encontrar? En edema agudo de pulmón,
¿En quién más? En neumonía, que se va a encontrar ocupado este alveolo, ¿correcto? Es decir, doctores, entonces por acá va a entrar con 40 de oxígeno y por acá va a salir con 40 de oxígeno. Y su CO2 también va a ser de 45, es decir, no ha habido un intercambio, ¿ok? No ha habido una hematosis, doctores, ¿ok? También por ejemplo, recuerda de una malformación arteriovenosa, el de Rendu-Osler-Weaver, por ejemplo. Bien. Entonces, doctores, eso viene a ser el efecto Shannon. Recuerda que es de derecho a izquierdo, ¿no? Y no va a responder al oxígeno. Por más que tú le des oxígeno, doctores, este pacientito no te va a responder porque está tapado su alveolo. Ese viene a ser la explicación del efecto Shannon. Puede tener, doctores, también una alteración de la ventilación-perfusión. Y esta de acá, doctores, es la causa más frecuente. Si te preguntan cuál es la causa más frecuente de una hipoxemia, es la alteración BQ, ¿no? ¿Y cuáles son sus causas, doctores, de alteración BQ? Tenemos, por ejemplo, el EPOC, tenemos el asma, ¿ok? Y también por ahí tenemos el EPIT. Hay una alteración, doctores, de la ventilación, perfusión. Y también, doctores, va a haber una alteración de la difusión, ¿ok? Por ejemplo, acá la característica, ¿qué enfermedad, doctores? El enfisema. Lo normal, recuerda, doctores, que hay un intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, en un cuarto de segundo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, doctores, en el enfisema? Recuerda que hay destrucción de las fibras elásticas. Por lo tanto, el enfisema, recuerda que cursa con un aumento de distensibilidad y disminución de la delco. Entonces, doctores, este enfisema, su alveolo va a ser así más o menos, y el vaso sanguíneo que va a estar en contacto con ese alveolo va a ser, doctores, mínimo. Va a ser poco, ¿ok? Por lo tanto va a reducir el tiempo. Y eso, doctores, me indica una hipoxemia. También, doctores, las enfermedades intersticiales. Enfermedades intersticiales también son causas de alteración de la difusión. Recuerda, doctores, que estas enfermedades intersticiales, doctores, te producen hipoxia solamente al esfuerzo, excepto una de ellas, ¿no es cierto? ¿Por qué te produce, doctores, solamente al esfuerzo? Este paciente, por ejemplo, con enfisema, doctores, va a estar normal, porque tiene su cuarto de segundo para que se intercambie, ¿no es cierto? Se haga la hematosis. Pero ¿qué sucede, doctores, cuando un paciente empieza a hacer ejercicio? Necesita mayor oxígeno, por lo tanto el tiempo le es insuficiente, ¿ok? Y empieza a tener disnea este paciente. Por eso se presenta principalmente, doctores, en reposo. ¿Excepto quién? Excepto la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática, doctores, también se va a encontrar disnea en reposo. ¿Ok? Entonces esas son las causas más frecuentes de una hipoxemia. Acuérdense entonces, hipoventilación, hipoxemia ambiental, que cursan con gradiente alveolo arterial normal. Y el efecto Shannon, la alteración BQ y la alteración de difusión, el gradiente alveolo arterial se va a encontrar aumentado. ¿Quién no corrige con el oxígeno, doctores? El efecto Shannon. No te corrige con el oxígeno. ¿Ok? Doctores, veamos las insuficiencias respiratorias tipo 1. Recuerda que se produce porque hay una presión disminuida de oxígeno, menos de 60 milímetros de mercurio, y la presión de CO2 se encuentra normal. En la insuficiencia respiratoria tipo 2, lo que más bien hay, una elevación de la presión parcial de CO2. Con una presión de oxígeno también disminuida, pero generalmente se encuentra entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Y la insuficiencia respiratoria tipo 3, doctores, el paciente vamos a encontrar que tiene atelectasia, y la tipo 4, cualquiera de las anteriores, que está asociada a una disminución de la presión arterial que le puede llegar al paciente a un shock. ¿Ok? ¿Y cómo es el aporte de oxígeno, doctores, en estas hipoxemias? En esta insuficiencia respiratoria podemos dar, doctores, oxígeno de bajo flujo, por ejemplo, por cánula binasal, que lo podemos dar hasta un FiO2 de 40%. ¿no? Máscara simple, máscara con reservorio, ya lo damos en pacientes críticos. Un aporte de oxígeno de alto flujo tenemos, doctores, la máscara Venturi, por ejemplo, que te produce riesgo de elevación del CO2, recuerda. ¿Cuáles son los objetivos, doctores, de esto? Es que mantener una saturación mayor de 90% en una insuficiencia respiratoria tipo 1, y una saturación mayor de 88% en una insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿ok? Bien, recuerda, doctores, que en una insuficiencia respiratoria tipo 2 tenemos una elevación del PaCO2, ¿no es cierto? Es decir, por un producto de una hipoventilación, que ya vimos que puede ser de problema extraparenquimal, pero también, doctores, puede ser de problema intraparenquimal. ¿Quién te eleva, doctores, el CO2? El EPOC, por ejemplo, ¿ok? Bien. O, por ejemplo, también te puede elevar el CO2
en un estado asmático, por ejemplo, ¿no es cierto? En un asma severa, ¿ok? También puede haber una elevación del CO2. Bien, doctor, ese vendría a ser el priming de insuficiencia respiratoria. Doctores, veamos las diferencias que tenemos entre asma y EPOC. Recuerden que son dos enfermedades de causa obstructiva, doctores, por lo tanto su índice de TFNAO va a ser menos de 70%, a diferencia de las enfermedades restrictivas. Entonces, por este lado, doctores, tenemos el asma y por este lado tenemos el EPOC. ¿Cuál es la edad al diagnóstico, doctores, en un paciente asmático? Generalmente es en la infancia y la adolescencia, principalmente, doctores, en la infancia, los que son de causa alérgica, ¿no es cierto? Y en los no alérgicos, mayor de 40 años. En el EPOC, doctores, mayor de 40 años, ¿correcto? Generalmente entre 45 a 60 años se diagnostican estos pacientes. ¿Cuáles son las células inflamatorias, doctores, en el asma? Vamos a tener paciente que tiene eosinófilos, ¿no es cierto? Recuerden, los eosinófilos que están mediados por el IgE, ¿ok? Además, por ahí teníamos la interleucina 4, la interleucina 5 que desencadenaba todo este proceso. Pero ¿quién desencadenaba todo? ¿Mediado por quién? Por los T-helper tipo 2, ¿no es cierto? De ahí empezaba todo. Tenemos los linfocitos TCD4, tenemos los mastocitos, se producen una degranulación de los mastocitos. Si te preguntan, doctores, ¿quién se une a los mastocitos para sensibilizarlo? Recuerda que se une la inmunoglobulina E, ¿ok? Mientras, doctores, que en el EPOC, más bien, recuerden que hay activación de neutrófilos, hay linfocitos TCD8 están activos y los macrófagos. ¿Cuáles son los síntomas característicos, doctores, del asma? Recuerde que es episódico. Exacerbaciones agudas del asma y los periodos intercrisis se encuentran normal, doctores. Además, debe recordar de su triada que el paciente viene con disnea, el paciente viene con sibilancias y el paciente viene con tos, ¿ok? En el EPOC suele ser, doctores, lentamente progresivo, pero debe recordar de sus síntomas. Y el síntoma, doctores, más característico, viene a ser, doctores, la disnea. Recuerda que en el EPOC tenemos dos tipos, el enfisematoso y el bronquítico crónico. La disnea es principalmente, doctores, del tipo enfisematoso, ¿ok? Y recuerda que la cianosis es característico, doctores, más bien del bronquítico, ¿ok? Muy bien, por eso que este paciente, como tiene cianosis, hipoxia, te cursa con ¿qué? Con hipertensión pulmonar. Recuerda que todo episodio de hipoxia pulmonar te conlleva a una hipertensión pulmonar y luego te puede llevar a un cor pulmonar. En la exposición, doctores, generalmente en el asma, principalmente es alérgenos atópicos que lo mencionamos, ¿no es cierto? Pero también recuerden los no alérgicos que por ahí tenemos los AINES, ¿no es cierto? La aspirina. En el EPOC, obviamente, doctores, es el tabaco. Es el principal factor de riesgo, el tabaquismo. ¿Cuál es la fisiopatología, doctores, del asma? El paciente viene con hipersecreción, edema y broncoconstricción. Y recuerda que está en un estado inflamatorio crónico. Por eso que la base del tratamiento son los corticoides en el asma. En el EPOC, doctores, tenemos fibrosis más inflamación, ¿ok? Recuerda, doctores, que esta fibrosis que te va a producir a nivel pulmonar se produce por la alteración de las vías aéreas de pequeño calibre, ¿no? Bien, menos de 2 milímetros hablamos. La radiografía, doctores, en el asma suele ser normal en el asma, ¿ok? Bien, pero recuerden, doctores, que el mejor parámetro para valorar el grado de obstrucción del asma viene a ser el análisis de los gases arteriales. En el EPO, doctores, puede tener alteraciones, por ejemplo, en el enfisematoso. Lo que yo observo en el enfisematoso es atrapamiento aéreo, es decir, una hiperinsuflación, un tórax en tonel. Y en el bronquítico, doctores, en el bronquítico lo que yo puedo observar, doctores, es una cardiomegalia, ¿cierto? En el bronquítico de repente. La disnea, recuerda que la disnea es desencadenada por el ejercicio en el asma, ¿ok? En el de EPOC puede ser, doctores, de esfuerzo o de reposo, principalmente en qué tipo, en el enfisematoso es más frecuente la disnea.
La obstrucción bronquial, doctores, ambos, recuerden que tiene un índice Tifenau menos de 0.7 en ambos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el asma hay una reversibilidad, es decir, tú le haces un test broncodilatador y aumenta en mayor a 12% o 200 mililitros del BEF-1, es decir, hay una respuesta broncodilatadora. A diferencia, doctores, del EPO, que no hay respuesta al broncodilatador, ¿ok? Y doctores, hablamos de una hiperreactividad bronquial, siempre suele suceder en el asma y menos frecuente en el EPOC. ¿Cuál viene a ser, doctores, el tratamiento en el asma? Recuerda que viene a ser los corticoides, viene a ser la base del tratamiento. En el EPOC, buena respuesta a los antagonistas muscarínicos, pero recuerda que también, doctores, vamos a tener beta 2 como parte del tratamiento, también vamos a tener, doctores, los corticoides, pero recuerda que los corticoides los damos con mayor a 300 eosinófilos. Ok, mayor a 300 eosinófilos. Ok, bien. Otro datito que quiero que recuerdes, doctores, que el primer parámetro, ya que estábamos hablando de acá de la causa de la obstrucción bronquial, quiero que recuerdes, doctores, que el mejor parámetro, el primer parámetro que se va a alterar en un paciente fumador, ¿cuál viene a ser, doctores? El flujo expiratorio medio, que se denomina el FEF, ¿ya? Sí, está bien, el FEF. Flujo expiratorio medio 25-75%, recuerda, ¿ya? Es el primer parámetro que se altera en pacientes fumadores. Doctores, veamos el priming de fisiopatología del asma. Recuerden, doctores, que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Esta enfermedad inflamatoria va a ser, doctores, impulsada por los TH2, por las células T helper tipo 2, doctores, ¿ok? Entonces, doctores, el paciente puede tener una exposición a un alérgeno, ¿correcto? Recuerden que hay dos tipos de asma, ¿no es cierto? Un asma de origen alérgico y un asma de tipo no alérgico. El alérgico principalmente en niños y el no alérgico en adultos, ¿no? Entonces, doctores, recuerden que el desencadenante más frecuente de asma, según el Harrison, te dice que son las infecciones respiratorias de causa vírica principalmente, y según el Ferreras, alergia, ¿no? Y dentro de los alérgenos, doctores, recuerden que ha sido pregunta de examen el ácaro del polvo, el dermatofagoides, ¿ok? Y también, doctores, de causa no alérgico, que puede ser los fármacos, AINES, beta-block, ¿no es cierto?, la aspirina, o por ahí tienes que recordar de un hongo, que viene a ser el histoplasma, ¿no? Entonces, doctores, por acá tenemos el antígeno que está viniendo, ¿no es cierto? Acá tenemos la luz, tenemos el moquito, ¿no es cierto? Acá tenemos la mucosa y por acá tenemos las células musculares. Entonces, doctores, por acá se encuentra el antígeno y tenemos una célula presentadora de antígeno, que es la célula dendrítica. Lo reconoce al antígeno, lo lleva y lo va a presentar ¿a quién, doctores? Lo presenta al TH2, por eso te dije que está mediado e impulsada por los T helper tipo 2. Lo lleva a los TH2, doctores, y el TH2, ¿qué hace? Te va a liberar interleucina 4 y interleucina 5. La interleucina 4, doctores, te va a activar las células B de tipo B, ¿no es cierto? Y estas células B, doctores, te va a liberar la IgE, ¿ok? Recuerda que la IgE es de tipo hipersensibilidad tipo 1, ¿no es cierto? Entonces, esta IgE, doctores, por acá tenemos las células del mastocito. Esta célula IgE viene, esta IgE viene y se va a pegar, doctores, al mastocito, ¿correcto? Y lo va a sensibilizar contra esos alérgenos, ¿correcto? Y por lo tanto produce una degranulación del mastocito, como por ejemplo histamina, como por ejemplo, doctores, los leucotrienos B4, C4, E4. Recuerda que los leucotrienos son proinflamatorios. Por el otro lado, doctores, estos TH2 te van a activar la interleucina 5, ¿no es cierto? Y vemos acá que te desencadenan la eosinofilia. Estos eosinófilos a la vez, ¿no es cierto?, también, doctores, actúan a nivel de las células del mastocito, haciendo el mismo efecto, degranulación del mastocito. Pero también producen quimioatracción, es decir, llaman a más eosinófilos. Por lo tanto, doctores, esta degranulación, ¿no es cierto?, de los mastocitos que te van a producir leucotrienos, se van a unir al receptor del leucotrieno y te va a producir una de las
de la fisiopatología del asma, que viene a ser, doctores, el edema, es decir, te incrementa la permeabilidad de los vasos sanguíneos y te produce, doctores, edema a este nivel, por el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Por el otro lado, doctores, estas células además te van a producir, activan a las células de Glovet para la producción de moco. Por lo tanto, doctores, ya tenemos ahí dos, ¿no es cierto? Tenemos un edema, ¿no es cierto? Un edema de la mucosa, tenemos hipersecreción de moco, y por el otro lado tenemos, doctores, la broncoconstricción, que también te van a producir broncoconstricción. Pero además, doctores, esta broncoconstricción va a estar mediado por el nervio vago, si te das cuenta, porque por acá también puede venir este antígeno y lo va a activar la vía aferente. Viene la vía eferente a nivel del receptor de acetilcolina, te produce broncoconstricción, recuerda, el nervio vago. Entonces, el sistema parasimpático a nivel de las vísceras es todo lo contrario. Acá el parasimpático te produce broncoconstricción, ¿ok? Entonces, doctores, eso es lo que viene a ser en la fase temprana. Pero ¿qué sucede, doctores, en la fase tardía? En la fase tardía hay una repetición de todo este proceso, ¿no es cierto? Y acá vienen los eosinófilos, doctores, y acá tenemos la proteína básica mayor, ¿no es cierto? Y tenemos las proteínas catiónicas. Estas proteínas lo que te van a hacer, doctores, es una destrucción del epitelio. ¿Ok? Te producen una destrucción del epitelio, y esta destrucción del epitelio te produce una inflamación y el paciente sigue en su ciclo de broncoconstricción, hipersecreción y edema. ¿Ok? Eso, doctores, viene a ser, recuerden, la fisiopatología del asma: broncoconstricción, edema, ¿no es cierto? Y además hipersecreción. Recuerden, doctores, que la broncoconstricción suele ser episódica y además reversible. ¿Ok? Episódica y reversible, ¿no es cierto? Esta hipersecreción, doctores, te produce bastante moco. Y recuerda que ahí tenemos, doctores, donde son estructuras mucinosas, ¿cómo se denominan? Los llamados espirales de ¿qué? De Kuchman. Los espirales de Kuchman. Y también, doctores, vamos a tener que son esputos, ¿no es cierto? Que se denomina esputos que están formados por eosinófilos, que se denominan, doctores, los cristales de Charcot-Leyden. Cristales de Charcot-Leyden, que no es otra cosa más, doctores, que un esputo que está formado por eosinófilos. En la parte superior, doctores, vemos lo que va a suceder es una inflamación bronquial, por quien dijimos, por los TH2. Eosinófilos. Además, doctores, hay un incremento en la producción de moco, que viene a ser parte de la fisiopatología. Hay una hiperplasia de las células de Glovet a esta parte, y esta hiperplasia de las células de Glovet, doctores, te va a producir una hipersecreción también, ¿no es cierto? Un aumento de la producción del moco. Además, si te das cuenta, doctores, de lo normal, y esto es un paciente asmático, si te das cuenta, doctores, hay una hipertrofia, doctores, de las células musculares lisas. Hay un agrandamiento de estas células musculares lisas, ¿correcto? Y además, doctores, vamos a ver que hay un engrosamiento de la membrana basal además. Hay un engrosamiento de esta membrana basal, edema de mucosa, ¿correcto? Hay un incremento en la formación de nuevos vasos, ¿no? Y el broncoespasmo, ¿ok? Doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Veamos el priming de asma, ¿ok? Recuerden que el asma, doctores, es una enfermedad inflamatoria crónica y que va a cursar con una triada. Recuerden ustedes que el paciente tiene tos, disnea recurrentes y además el paciente tiene sibilancias, ¿ok? Además debe recordar que el asma es una enfermedad obstructiva. Por lo tanto, el índice de tifenado lo voy a encontrar menos de 0.7, que viene a ser el BEP1 sobre la capacidad vital forzada, a diferencia de las enfermedades restrictivas que tienen un índice de tifenado aumentada. Si a este paciente yo le hago un test con broncodilatador, doctores, va a aumentar su BEP1 en mayor a 12% o 200 mililitros. Es decir, hay una respuesta al broncodilatador a diferencia del EPOC.
Vamos a tener, doctores, un asma intermitente, un asma persistente leve, un asma persistente moderado, persistente grave, y lo vamos a ver conforme a sus síntomas diurnos, nocturnos, BEFS1, y luego vamos a ver el tratamiento. En el asma intermitente, doctores, recuerda que el paciente tiene menor o igual a 2 veces por semana. Y los síntomas nocturnos va a ser, doctores, menor o igual a 2 veces por mes. Entonces, hablamos acá síntomas diurnos, semana, síntomas nocturnos, mes, ¿ok? Persistente leve, doctores, hablamos mayor de 2 veces por semana. Y los síntomas nocturnos más de 2 veces por mes. Si te damos cuenta, seguimos con semana y seguimos acá con mes. En el persistente moderado, acuérdate, moderado con D, ¿no es cierto? Ya de síntomas diarios que vamos a tener en los síntomas diurnos, síntomas a diario, ¿ok? Y, doctores, en los síntomas nocturnos vamos a tener mayor de una vez por semana. En el persistente grave ya va a ser varias veces al día, doctores, ¿ya? Todos los días, varias veces al día, ¿no? Y en los síntomas nocturnos, doctores, ya van a ser frecuentes, es decir, todas las noches. Doctores, esta es una de las clasificaciones que debemos recordar porque ya han venido varias preguntitas en los exámenes. El BEFS1, doctores, recuerden que en el asma intermitente y en el persistente leve está mayor de 80%. En el persistente moderado está entre 60 y 80%. Y en el persistente grave menor o igual a 60%. ¿Cuál viene a ser su manejo de cada uno de estos, doctores? Recuerden que en el manejo del asma vamos a tener paso 1 hasta el paso 5, ¿no es cierto? El paso 1 generalmente, doctores, lo manejamos en un asma intermitente, es decir, al paciente le vamos a dar corticoides beta 2 agonistas de acción corta, ¿ok? Los llamados SABA. Y además, doctores, recuerda que a partir del 2019 la GINA te dice que debes incluir los corticoides inhalados en el asma intermitente. Recuerden que anteriormente los corticoides inhalados lo dabas a partir del persistente leve, ¿ok? Entonces ya se da, doctores, se puede dar a partir del intermitente a necesidad del paciente. En el persistente leve igual le vas a dar SABA, ya más corticoides inhalados, recuerda, a dosis bajas. En el asma moderada, doctores, persistente moderada, le vas a dar LABA más corticoides inhalados también a dosis baja. Este vendría a ser, doctores, el paso 2, este de acá el paso 3. ¿Ok? Y hablamos, doctores, de un paso 5, ¿no es cierto? Un paso 5 y hablamos de un paso 4 y un paso 5. Es decir, cuando el paciente ya se encuentra, doctores, persistente grave, le puedes dar LABA, ¿no es cierto? Que son beta 2 de acción larga ya, más corticoides inhalados, que le puedes dar a dosis intermedia, que viene a ser el paso 4, y a dosis alta, que viene a ser, doctores, el paso 5, el step 5 en el manejo del asma. Si es que no responde a esto, doctores, le puedes dar corticoide sistémico o le puedes dar, por ejemplo, antagonistas del IgE como el omalizumab, ¿no es cierto? O también un antileucotrieno como el montelukast. Para que recuerdes que es un antileucotrieno, recuerda monteleucast, ya, para que no lo olvides. Bien, entonces eso, doctores, de acuerdo a la clasificación del asma en intermitente leve, persistente moderado y persistente grave. ¿Qué tal, doctores? Veamos el priming de exacerbación del asma. Recuerden, doctores, que la exacerbación no es otra cosa más que un episodio de broncoespasmo que se va a presentar de forma aguda, ¿no es cierto?, de la obstrucción de la vía aérea baja, de la vía respiratoria baja. Y esto, doctores, estas crisis pueden durar, doctores, minutos, pueden durar horas, ¿no es cierto? Y recuerda, doctores, que los periodos intercrisis el paciente se va a encontrar normal. Tenemos que diferenciar, doctores, con el estado asmático. Recuerda, doctores, el estado asmático viene a ser las exacerbaciones graves del asma, que lo vamos a mencionar acá, ¿no es cierto? Doctores, ¿a qué se refiere este estado asmático? Es decir, el paciente va a venir con un tórax silente, va a tener utilización de los músculos accesorios, ¿no es cierto? Y aparición del pulso paradójico, como lo vamos a ver en el asma grave.
¿no? Y la duración generalmente, doctores, es de 72 horas. Y ojo con este dato, que generalmente, doctores, no te responde a tratamiento broncodilatador. Estos pacientitos con estado asmático, ¿ok? Que van a tener 4 fases, ¿no es cierto? Recuerda que la cuarta fase el paciente puede cursar con hipercapnia, hipoxia y acidosis en el estado asmático. Entonces, doctores, vamos a ver los síntomas, los signos, la evaluación funcional y el manejo, ¿no es cierto? En una exacerbación, en una crisis leve, moderada, severa o también nominada grave, y un paro inminente, doctores, que es altamente mortal este paro inminente en el paciente, ¿no? Entonces, doctores, veamos las características de cada uno. En el leve, doctores, los síntomas, el paciente aún puede hablar enunciados, ¿ok? Puede hablar párrafos, enunciados completos. La disnea, doctores, se va a presentar al caminar, ¿no es cierto? Y el paciente puede tolerar el supino sin ningún problema todavía. Entonces la disnea al caminar, recuerda. ¿Cómo vamos a encontrar la frecuencia respiratoria? Va a estar aumentada. La frecuencia cardíaca va a estar menos de 100, es decir, tenemos una frecuencia cardíaca normal, doctores, y hay sibilantes moderados. En la evaluación funcional, el flujo expiratorio pico va a estar más de 70%, la saturación va a estar más de 95% y la presión parcial de oxígeno más de 60%, o sea, está dentro de los rangos normales, ¿ok? En la moderada, doctores, recuerda que el paciente puede hablar frases, ya no enunciados, sino frases nada más. ¿Por qué? Porque ya tiene disnea al hablar, doctores. Ya no tolera el supino, por lo tanto se tiene que sentar el paciente. La frecuencia respiratoria vamos a seguir encontrándola aumentada, pero fíjate que la frecuencia cardíaca acá ya empieza a aumentar. Tiene taquicardia, pero va de 100 a 120. Las sibilancias, doctores, ya se tornan intensas en este paciente, ¿ok? El PEF lo vamos a encontrar entre 40 y 69%, la saturación de oxígeno ya está, doctores, menos del 95%, está entre 90 y 95%, la presión de oxígeno sigue siendo mayor de 60. Todavía no hay insuficiencia respiratoria, si te das cuenta. Pero ¿qué sucede, doctores, en el asma, en la crisis asmática severa, en la crisis asmática grave? El paciente puede hablar palabras nada más, ya no puede completar frases, ¿ok? Ya no puede decir estoy mal, por ejemplo, solamente habla palabras, porque este paciente, doctores, ya tiene disnea al reposo. Está en posición de trípode este paciente. Fíjate que acá la frecuencia respiratoria ya pasa de 30 respiraciones por minuto, doctores, y la frecuencia cardíaca mayor de 120. ¿Cuál es la característica acá? Que el paciente ya empieza a utilizar músculos accesorios, ¿no es cierto? Los músculos intercostales, los músculos abdominales, ¿no es cierto? Los músculos serratos, etcétera. Ya utiliza músculos accesorios y las sibilancias acá lo podemos encontrar también intensas, pero un dato importante, doctores, recuerda que acá aparece el pulso paradójico en el asma, en la crisis asmática severa. ¿Cómo lo vamos a encontrar el PEF? Menos de 40%, la saturación va a ser menos del 90%, pero lo más característico acá, doctores, es que este paciente ya tiene una insuficiencia respiratoria porque encontramos una presión parcial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio. Además, doctores, vamos a encontrar un aumento del PCO2. Recuerda, doctores, que cuando tenemos un PCO2 que está normal ya o que está aumentando, porque fíjate que en una primera instancia, como el paciente está en crisis, ¿qué hace el paciente? Empieza a hiperventilar. Como empieza a hiperventilar el paciente, el CO2 va a estar disminuido porque lo va a barrir el CO2 por la hiperventilación que hace. Pero como este paciente, doctores, ya se empieza a cansar, por lo que utiliza los músculos accesorios, el PCO2 empieza a normalizar, incluso a aumentarse. Entonces, doctores, este aumento, la normalización del PCO2 puede estar asociado a una severa fatiga de estos músculos respiratorios y a una obstrucción severa, ¿correcto? Y este paciente ya lo estamos evaluando pasar a UCI, por ejemplo, ¿no? Ahora, doctores, ¿qué viene a ser el paro inminente, que es altamente mortal? El paciente ya no habla, ¿correcto? Tiene trastorno del sensorio el paciente. Si veíamos, doctores, que en la moderada y en la severa había sibilancias intensas, en el paro inminente el paciente, su tórax va a estar en silencio, tórax silente. La respiración
paradójica, doctores. ¿Ok? Una respiración paradójica. Lo normal es que tú inspires, se infle tu tórax, ¿no es cierto? Y tú expires, de nuevo regrese a su normalidad. En la respiración paradójica sucede todo lo contrario. Y otro datito importante, doctores, que ha venido en tu pregunta, que hay bradicardia, doctores. Tórax silente, bradicardia. Fíjate que hasta la severa había taquicardia. Aquí hay bradicardia. ¿Y cómo vamos a encontrar, doctores, el PEF? Menos de 25% y además síntomas de insuficiencia respiratoria. Este paciente, ¿a dónde tiene que ir? A ventilación ya mecánica. ¿Ok? A ventilación mecánica. Entonces el manejo, doctores, también es en orden. Primero, doctores, a un leve vamos a dar SABA, ¿no es cierto? Más corticoide que le vamos a dar ya sistémico por vía oral. Le aumentamos el SABA, ¿ok? Le seguimos dando corticoide por vía oral. Acá igual podemos aumentar, doctores, el SABA, le damos corticoide vía oral o incluso endovenoso, pero ya le asociamos, doctores, los antimuscarínicos, ¿no es cierto? Como el bromuro dipratropio, por ejemplo. Y si es que no responde a eso, doctores, en una crisis asmática severa, ya le damos sulfato de magnesio endovenoso, ¿no? Y obviamente si tenemos en un paro inminente, este paciente va a ir a una ventilación mecánica. ¿Ok? Entonces eso quiero que recuerdes. Lo más importante de acá, doctores, que debe recordar que en la severa aparece el pulso paradójico. ¿Ok? En la severa, doctores, hay insuficiencia respiratoria. En el paro inminente, el tórax está en silencio y hay bradicardia. Pero si te das cuenta que han venido en tus preguntitas, doctores, esto de acá, acuérdate, los síntomas. Enunciados, frases, palabras. Eso ha estado dentro de tu pregunta de examen. ¿Bien? ¿Qué tal, doctores? Veamos el priming de neumonía. Es uno de los temas frecuentemente preguntados, ¿no? Pero el abordaje, doctores, es sencillo y fácil, que no te puedes equivocar en tus exámenes. Entonces tenemos dos tipos de neumonía. Recuerda, tenemos una neumonía típica y tenemos una neumonía atípica. Veamos las características de cada una de estas. Recuerda que la patogenia, doctores, la etiología más frecuente de la neumonía típica es el neumococo. De la neumonía atípica, doctores, viene a ser el micoplasma. Si te preguntan causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad, viene a ser el neumococo. ¿Cuál viene a ser la historia clínica en una neumonía típica? El paciente viene con fiebre, a diferencia de la típica, que el paciente tiene febrícula, doctores. Además, en la típica, la tos es productiva, grosella, ¿no es cierto? Puede ser, doctores, una tos de característica herrumbosa, ¿no? Que es en el neumococo, se presenta en el neumococo. En el examen, doctores, nosotros vamos a encontrar en el paciente un soplo tubárico, vamos a encontrar crepitantes, ¿no es cierto? Además, recuerden las vibraciones vocales, vamos a encontrarlo que están aumentadas. La radiografía, doctores, en la neumonía típica, un patrón consolidado, ¿ok? Un patrón consolidado, doctores. El tratamiento en la neumonía típica viene a ser con cefalosporinas de tercera generación o podemos dar, doctores, penicilina, como por ejemplo amoxicilina más ácido clavulánico de repente. En la neumonía típica, doctores, el paciente tiene tos seca, ¿ok? Tiene tos seca, lo característico, a diferencia de la neumonía típica que tenía una tos productiva, ¿no? Además, el paciente puede presentar otras clínicas, ¿no? Recuerda que en la neumonía atípica, la clínica, doctores, suele ser extrapulmonar. Suele ser, doctores, extrapulmonar, ¿ok? Fíjate que un paciente que viene con hiponatremia, que viene con diarrea, que puede ser la causa de hiponatremia, ¿no es cierto? Con hematuria. Y que te dice, doctores, que está asociado a aire acondicionado, que está expuesto a aire acondicionado, estamos hablando de la legionela, ¿ok? De la legionela. O de repente, doctores, que te dicen, además, el paciente de tener síntomas respiratorios viene con una anemia hemolítica, que es producida, recuerda, por anticuerpos fríos. ¿Cuál es la causa, doctores? El micoplasma. Entonces, doctores, cuando te hablen a ti de micoplasma, acuérdate de la M, de micoplasma, porque el paciente va a cursar con anemia hemolítica,
¿no es cierto? Anemia hemolítica autoinmune. El paciente puede cursar con meningitis bullosa, ¿correcto? Con eritema multiforme, ahí están las M, ¿no es cierto? Incluso con MEC, incluso con miocarditis, ¿ok? Característicos, doctores, del micoplasma. En la radiografía tiene un patrón intersticial, doctores, esta neumonía atípica, ¿no es cierto? Y doctores, en el examen vamos a encontrar roncus, vamos a encontrar crepitantes, subcrepitantes, difusos, ¿no? El manejo de la neumonía atípica es con macrólidos, ¿no es cierto? Porque no tiene pared, como, por ejemplo, el más característico micoplasma. Por eso damos, doctores, de frente macrólidos, ¿no es cierto? O también, doctores, ¿qué podemos dar? Doxiciclina, que ha sido pregunta de examen. Si te preguntan así nada más, de manera general, tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad, doctores, ¿cuál es tu respuesta? Macrólidos, y ha sido preguntado. Y si es que no hay macrólidos, marca doxiciclina. ¿Ok? Bien. Doctores, otra de las cosas que debe recordar es del CURP 65. ¿Ok? Del CURP 65, ¿cierto? ¿Cuáles son este CURP 65, doctores? Recuerda, CURP 65, ¿sé de qué, doctores? De confusión. Confusión, uria, ¿no es cierto? Hablamos de respiratorio, frecuencia respiratoria. Acá hablamos, doctores, de una presión arterial sistólica menos de 90, una presión arterial diastólica menos de 60. O hablamos, doctores, de una edad, pero esta edad tiene que ser mayor o igual a 65 años. ¿Para qué te sirve esto, doctores? Para determinar si es que el paciente se hospitaliza, se queda en casa o se va a UCI. Es decir, doctores, si es que va de 0 a 1 punto, recuerda que es leve, el paciente, el manejo viene a ser ambulatorio. Manejo ambulatorio. Pero si tenemos 2 puntos, doctores, y estamos ante un moderado, el manejo es hospitalización en sala común. Y si es que tenemos mayor o igual a 3 o de 3 a 5, ¿no es cierto? Y esto ya viene a ser severo, el manejo viene a ser, doctores, en unidad de cuidados intensivos, ¿ok? En unidad de cuidados intensivos, ¿bien? Entonces, ¿qué cositas debe recordar de acá, doctores? La neumonía típica, el más frecuente, neumococo. En la neumonía atípica, más frecuente, micoplasma. Su patrón en la neumonía atípica es consolidado, doctores, mientras que en la neumonía atípica, doctores, es intersticial, recuerda. El patrón es intersticial, ¿ok? Las neumonías típicas, como el neumococo, doctores, se producen por microaspiración. Recuerda, la neumonía atípica se produce más bien por inhalación, así como los virus, ¿no? Además, otras características radiográficas, por ejemplo, que podemos recordar, doctores, recuerda que el abombamiento de la cisura se denomina neumonía pesada. ¿De quién estamos hablando? De la Klebsiella. Y quien además te produce en cavitación, doctores, Staphylococcus aureus, anaerobios, bacilos gram negativos, tuberculosis, ¿no? Esos son datos que debes recordar, ¿ok? ¿Qué tal, doctores? Veamos el priming de derrame pleural. Recuerden, doctores, que el derrame pleural es el líquido en el espacio pleural, ¿ok? Entonces, doctores, cuando nosotros estamos ante un paciente que sospechamos de derrame pleural, ya sea por la historia clínica o por un examen a nivel de la radiografía, doctores, por exploración también, tenemos que pedirle una toracocentesis. Pero ¿cuál, doctores, va a ser lo que me va a presentar el paciente en historia clínica? El paciente va a venir con una disnea, por ejemplo, el paciente va a venir con dolor torácico, el paciente va a venir con tos. Y además, doctores, en exploración física, ¿qué vas a encontrar? Lo que siempre te ponen en tu pregunta, matidez, ¿correcto? Encuentra, doctores, matidez o disminución o abolición del murmullo vesicular. Eso debe recordar. Entonces, doctores, tú le vas a hacer una toracocentesis al paciente para determinar si es que es un exudado, doctores, o es que es un trasudado. Y para eso, doctores, empleamos los criterios de Lay. ¿Y qué te dice, doctores, los criterios de Lay? Que vamos a medir, doctores, la relación. Primero, recuerden, medimos la proteína, pero ¿quién va en el numerador y quién va en el denominador, doctores? El pleural va arriba, recuerden, ¿ya? Por eso que empezamos con P. Empezamos con derrame pleural de P. P sobre sérico, pleural sobre sérico. Entonces, doctores, vamos a medir la relación de proteína pleural sobre el suero. Vamos a medir, doctores, la relación también de LDH pleural sobre el sérico, sobre el suero, ¿no es cierto? Y también, doctores, vamos a medir el LDH a nivel de líquido pleural, ¿ok? En relación con el líquido pleural.
Cuando hablamos, doctores, de un trasudado, tienes que acordarte que todo es menor. Va a ser, doctores, en la relación pleural sobre sérico va a ser menos de 0.5. En la relación, doctores, de LDH pleural sobre sérico, doctores, va a ser también menos de 0,6. Y la relación, doctores, de LDH en el líquido pleural también va a ser menos de 2/3. Recuerda, del líquido superior al valor normal de LDH sérico. A eso se refiere. ¿Okay? Y el exudado, doctores, va a ser todo mayor, todo lo contrario. Bien. Entonces, doctores, nosotros tenemos acá un paciente que tiene trasudado. Si te preguntan cuál es la causa más frecuente, doctores, de trasudado, recuerda que viene a ser la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de líquido a nivel de las cavidades cardíacas, ¿no es cierto? Entonces, doctores, esta acumulación de líquido, lo que va a suceder, doctores, es aumento de la presión hidrostática, doctores. Hay un aumento de la presión hidrostática. Además, doctores, va a haber una disminución de la presión coloidosmótica. Ese viene a ser la fisiopatología de la producción de los trasudados. Por lo tanto, hay fuga de fluido. ¿Ok? Por el otro lado, los exudados, en cambio, es un estado de inflamación, doctores. Es decir, en la inflamación va a suceder una vasodilatación y una éstasis. Además, los espacios interendoteliales se van a agrandar, se van a aumentar. Por lo tanto, va a haber pérdida de líquido y además pérdida de proteínas. Por eso que el líquido pleural, doctores, va a tener una elevada tasa de proteínas. Por eso que en el exudado, nosotros, si es que vamos a ver la relación proteína sobre sérico, lo vamos a encontrar aumentado, ¿no? Bien. Entonces, doctores, decíamos que la causa más frecuente de los trasudados es la insuficiencia cardíaca, también seguido, doctores, ¿de quién? Del embolismo pulmonar y seguido de la cirrosis hepática. ¿Ok? Bien. Pero recuerden, doctores, que la insuficiencia cardíaca, doctores, no vas a hacer una toracocentesis en un paciente que tú sospechas insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, tú harías toracocentesis en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, solamente en algunos casos. Por ejemplo, cuando es unilateral, es uno de los casos. O, por ejemplo, cuando tú le estás dando tratamiento diurético por 72 horas y no mejora el paciente. ¿Ok? O el paciente, doctores, cursa con fiebre o de repente dolor torácico. ¿Ok? Ahí nada más, doctores, vas a hacer una toracocentesis en una insuficiencia cardíaca. Lo menos frecuentes, doctores, de los trasudados vamos a tener el síndrome nefrótico, el hipotiroidismo, la diálisis peritoneal, el pulmón atrapado, hipoalbuminemia. ¿Ok? Poco frecuentes, doctores, el síndrome de Méis. Acuérdate, doctores, que el síndrome de Méis es un fibroma de ovario que cursa con ¿qué? Que cursa con ascitis, ¿no es cierto? Y que cursa con más un hidrotórax, ¿ok? Ojo que también el síndrome de Méis puede ser de causa, o que se puede clasificar, doctores, dentro de los exudados, por si acaso. O de repente también, doctores, un urinotórax, ¿ya? Un urinotórax, doctores. El urinotórax no viene a ser más otra cosa que la acumulación de amoníaco, un olor amoníaco que puede tener el paciente, ¿no? El líquido, digamos. La pericarditis constrictiva también es otra de las causas de trasudado, ¿ok? Y los exudados, doctores, lo más frecuente es, ¿quién viene a ser lo de los exudados? Viene a ser los paraneumónicos. Ese es el más frecuente, doctores, ¿ok? En segundo lugar tenemos los neoplásicos y en tercer lugar tenemos los tuberculosos. Pero ¿cuál neoplásico, doctores, es el más frecuente? Recuerda, son de causa metastásica. Y por lo tanto, ¿de dónde están viniendo, doctores? Del pulmón. ¿De qué cáncer de pulmón? ¿De qué estirpe? El adenocarcinoma. Recuerda que da metástasis pleural y te produce derrame pleural, ¿ok? Y, doctores, también pueden hacer metástasis, por ejemplo, de mama, ¿no es cierto? También pueden llegar a la pleura. Y los de derrame tuberculoso, doctores, ¿cuál es lo característico? Que el paciente va a tener una glucosa baja, pero lo más característico, ADA elevado. Y si tú revisas tus preguntas, la mayoría de estos ADA elevado, mayor de 45. ¿Ok? Recuerda que el diagnóstico definitivo, doctores, de un derrame tuberculoso lo haces con una biopsia pleural, porque el cultivo, doctores, y la baciloscopía en su mayoría salen negativos. ¿Ok? Lo menos frecuente ya vamos a tener, por ejemplo, el quilotórax, el pseudoquilotórax. ¿Cuál es la característica, doctores, del quilotórax? Es que el quilotórax, doctores, ¿cómo vas a recordarlo tú? Los kilomicrones, ¿qué te transportan? Triglicéridos. Por lo tanto, el kilotórax, doctores, ¿qué vamos a encontrar? Los triglicéridos aumentados, ¿mayor a cuánto? Mayor a 110. Y el colesterol va a estar normal, menos de 200, a diferencia del pseudoquilotórax, que vamos a tener, doctores, un triglicérido de 50 aproximadamente, pero un colesterol mayor de 200, doctores. Esa es la diferencia. Entonces, en el kilotórax hay un aumento de triglicéridos y en el pseudoquilotórax hay un aumento del colesterol.
Además vamos a tener acá derrames vascular, de causa vascular, enfermedades sistémicas, asbestosis, ¿no es cierto? Y recuerda también, doctores, de una enfermedad reumatológica que viene a ser la artritis reumatoide. ¿Cuál es la característica, doctores, de la artritis reumatoide? Que tiene una glucosa muy baja, que puede ser menos de 15 miligramos por decilitro, ¿ok? Ya poco frecuentes, derrame de origen ginecológico, uremia, fármacos, etcétera, ¿no es cierto? Bien. Entonces, eso, doctores, lo vamos a hacer por medio de una toracocentesis, ¿ok? Sacamos líquido del pulmoncito y lo analizamos. Pero este paciente, doctores, también deberíamos haberlo sacado una radiografía, ¿no es cierto? Y en la radiografía, doctores, lo que nosotros vamos a observar es un borramiento del ángulo costofrénico. Entonces, nosotros le vamos a pedir una radiografía, doctores, póstero anterior, ¿no es cierto? Le pedimos una radiografía póstero anterior. Y generalmente, ¿a partir de cuánto ya empezamos a ver borramiento del ángulo costofrénico? Cuando tiene mayor de 250 mililitros. Y característica esta línea, doctores, que es con cavidad hacia arriba. Recuerda que viene a ser la línea de Damasio, ¿no es cierto? La línea de Damasio, que es característico, doctores, del derrame pleural. Otros datitos que debe recordar acá, doctores, es el empiema. Recuerda, el empiema, doctores, no es otra cosa más que pus en el espacio pleural, que viene a ser, doctores, la complicación más frecuente de una neumonía neumocócica. Y en la toracocentesis, ¿qué vas a encontrar, doctores? El pH característico menor a ¿cuánto? Menor a 7.2, es el característico del empiema. Además, una glucosa también, doctores, menor de 40, ¿ok? Y, doctores, ¿cuál viene a ser el manejo del empiema, que ha sido pregunta de examen? Su manejo viene a ser, doctores, tubo de drenaje, ¿ya? Le vas a colocar un tubo de drenaje, doctores. Además, fíjate que acá vemos otros datos muy importantes, doctores, que de repente por ahí te puede servir. Aspecto, tenemos acá el aspecto y tenemos diagnóstico diferencial. Por ejemplo, sanguinolento, pensamos, doctores, en una neoplasia o en un hemotórax. Hablamos, doctores, de un hemotórax cuando el hematocrito es mayor del 50% en la sangre. Hablamos de un aspecto cremoso, por ejemplo, cuando estamos ante un empiema o ante un quilotórax. Negro, cuando es melanoma, metastásico, infección, etc. Achocolatado, también característica, pregunta de examen. ¿Dónde lo encontramos? En la mebiosis, ¿no es cierto? O en fístula hepatopleural. Olor fétido es característico de los anaerobios. Recuerda, doctores, que en el empiema los causantes más frecuentes vienen a ser gram negativos y también por ahí tenemos los anaerobios, ¿ok? Restos de comida, ruptura de esófago o tenemos de repente un olor amoníaco que es el urinotórax. Bien, eso vendría a ser, doctores, el priming de derrame pleural. ¿Qué tal, doctores? Veamos patología pleural, ahora neumotórax. Recuerden, doctores, que viene a ser el neumotórax, es la presencia de aire a nivel del espacio pleural, ¿correcto? Y vamos a ver, doctores, la etiología. Vamos a tener un neumotórax espontáneo, un neumotórax traumático o un neumotórax hipertensivo. Del neumotórax espontáneo, doctores, recuerda que puede ser primario o secundario, ¿ok? ¿Cuál es la característica, doctores, de los espontáneos? Que suelen ser recurrentes. ¿Ok? Y del neumotórax, doctores, primario, generalmente, ¿en qué tipo de paciente lo vamos a encontrar? Lo encontramos, doctores, en pacientes jóvenes, en pacientes delgados, en pacientes fumadores, ¿no es cierto? Entre 15 a 30 años aproximadamente. ¿Y cuál, doctores, viene a ser la causa de este neumotórax primario espontáneo? Las bullas subpleurales. Y estas bullas, doctores, subpleurales, ¿dónde lo encontramos con mayor frecuencia? Recuerda, a nivel de los ápices pulmonares. En estos pacientitos, entonces, característico, joven, delgado, fumador, entre 15 a 30 años, ¿ok? Y, doctores, también podemos tener de causa secundaria. Y los de causa secundaria, por ejemplo, quiere decir que el paciente ha tenido una enfermedad pulmonar previa. Por ejemplo, pacientes que tienen de repente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que han tenido antecedentes de tuberculosis, cursan o pueden cursar, doctores, con neumotórax espontáneo. Y esto es más característico ya de pacientes ancianos, ¿no? De pacientes ancianos. Otro, doctores, que puede ser de causa traumática, y acá tenemos abierto, por ejemplo, iatrogénico o cerrado, ¿no? Recuerda, el abierto, doctores, que puede ser
por arma blanca, que puede ser, doctores, por arma de fuego, pero ¿cuál es la característica y cómo se diferencia del cerrado, doctores? Es que el abierto tiene una solución de continuidad a nivel de la pared torácica, ¿ok? A nivel de la pared torácica, doctores, hay una solución de continuidad, pero recuerda que esta solución de continuidad tiene que estar en contacto con el espacio pleural, ¿ok? Bien, y prácticamente hace un efecto de válvula, ¿no? Otro de los casos, doctores, de neumotórax, recuerden que puede ser el hipertensivo. Estos pacientes, por ejemplo, ¿no es cierto?, por un traumatismo, etcétera, donde entra bastante aire y produce, doctores, un colapso pulmonar. Eso es lo característico del neumotórax hipertensivo, un colapso pulmonar total. Te produce una inestabilidad hemodinámica. Además, doctores, en la radiografía, ¿cómo lo vamos a observar? La desviación del mediastino, doctores, va a estar hacia el otro lado, tanto mediastino, tráquea, doctores, como el vago también, ¿no es cierto?, se va a desviar hacia el otro lado, hacia el lado sano, ¿no es cierto? Además, doctores, como hay un colapso a este nivel, fíjate el pulmoncito cómo está, ¿no es cierto?, está apretando a este lado al corazón, por lo tanto, va a aumentar, doctores, y va a haber una ingurgitación yugular. Hay colapso de las cavas y una ingurgitación yugular, un colapso circulatorio. Y como es un neumotórax, atención, doctores, el diafragma se suele convertir en un diafragma cóncavo, ¿ok? Eso es lo característico del neumotórax hipertensivo. ¿Cuál es la clínica, doctores, del neumotórax? El paciente viene con una disnea súbita, ¿no es cierto?, un dolor agudo en punta de costado más signo vegetativo. ¿Por qué signo vegetativo, doctores? Porque por ahí está pasando ¿quién? Ya mencionábamos el nervio vago, ¿correcto? Bien, entonces característico, disnea súbita, dolor agudo en punta de costado, ¿no? Y en la exploración, doctores, también es importantísimo. En la exploración que vas a encontrar timpanismo. Y cuando te quieren preguntar por neumotórax, en tus preguntitas siempre se encuentra esta palabrita, doctores, timpanismo, ¿no es cierto? Y también, doctores, puede haber una disminución o una abolición del murmullo vesicular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, doctores, a este pacientito? Le podemos pedir una radiografía e inspiración, ¿ok? Si es que al paciente le hacemos que haga una expiración máxima, doctores, podemos ver los neumotórax más pequeños, de pequeño tamaño. Entonces, doctores, ¿cuál va a ser el tamaño de esos neumotórax? Porque depende de eso, es que vamos a hacer el manejo. Vamos a tener un neumotórax, por ejemplo, de 15%. ¿Cuál es la característica, doctores? Fíjense, acá tenemos el pulmoncito, ¿no es cierto? Y acá tenemos la pared torácica. El pulmón está separado de la pared torácica de forma parcial. Pero cuando hay una separación total de la pared torácica, doctores, ya estamos a un 30%, hasta un 40% aproximadamente. Y cuando, doctores, va más allá de los 40%, y doctores hablamos de un 70%, doctores, cuando ya hay colapso pulmonar. Entonces el colapso pulmonar, doctores, hablamos ya que se presente un 70%. ¿Ok? Es demasiado grande, ¿no? Y su manejo, doctores, va a depender del tamaño del neumotórax que sea. Por ejemplo, cuando hacemos observación, doctores, cuando es pequeño, cuando mide menos de 15%, cuando está comprometido menos del 15%, cuando es asintomático, ¿no? O cuando no hay un aumento del neumotórax, se queda ahí nada más. Y cuando, doctores, le vamos a colocar un dren torácico, cuando el paciente tiene un neumotórax mayor a un 15%, algunos consideran mayor a 20%, algunas literaturas por si acaso, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado cuando vengan ese tipo de preguntitas. Nos pueden decir, doctores, ¿cuál es el manejo, por ejemplo, de un paciente que tiene comprometido 20% y es asintomático? Lo observas, ¿no? Bien. Doctores, al igual que el neumotórax hipertensivo, su manejo también va a ser con tren torácico, ¿no? El tratamiento quirúrgico, doctores, ¿cuándo está indicado? El tratamiento quirúrgico cuando es recurrente y es unilateral, ¿ok? Es decir, estas bullas se inflan, ¿no es cierto? Y se desinflan. Cuando las bullas se desinflan, se infla el pulmón. Y al revés, ¿no? Cuando se infla el pulmón, se desinflan las bullas otra vez, ¿no? Entonces, doctores, suelen ser recurrentes. Y eso es característico, recuerda, del espontáneo. Entonces ahí lo vamos a mandar a sala. Cuando es bilateral, cuando hay fuga aérea prolongada, doctores, mayor a 5 días, también tratamiento quirúrgico. O cuando el paciente es un piloto o, por ejemplo, se dedica al buceo. En estos pacientes, doctores, se opera en su primer episodio de neumotórax, porque imagínate un paciente que es piloto, ¿no es cierto?, de Fórmula 1, imagínate, y tiene que correr, y a esa presión que va, doctores, el tórax, en cualquier momento se puede romper, doctores, estas bullas subpleurales,
y puede fallecer el paciente. Por eso que en estos pacientitos piloto, buceo, se tiene que operar en su primer episodio. ¿Ok? Y doctores, el manejo del neumotórax, atención, porque este ha sido motivo de pregunta de examen. Del neumotórax hipertensivo, el neumotórax, atención. ¿Qué te dice, doctores? Manejo inmediato que debes hacer es una descompresión con aguja número 14. ¿Dónde, doctores, lo haces? En el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. ¿Ok? Una descompresión con aguja gruesa número 14. Pregunta recientado 2020. Y el manejo definitivo ya viene a ser, doctores, un dren torácico. ¿Ok? Ese vendría a ser el priming de neumotórax. Doctores, veamos el priming de tromboembolismo pulmonar, ¿ok? Vamos a ver, doctores, los factores de riesgo y etiología. Recuerden que tromboembolismo pulmonar, doctores, está tomando relevancia en sus últimos exámenes, ¿ya? Así es que hay que revisarlo. Siempre tienes que recordar, doctores, los factores de riesgo de tromboembolismo pulmonar. Eso sí te lo tienes que aprender. ¿Cuáles son? Inmovilización prolongada mayor de 3 días, doctores. O el paciente tiene, por ejemplo, una fractura de cadera. Neoplasias, obesidad, viaje prolongado o un TEP previo, ¿no es cierto? También te puede decir, por ejemplo, en pacientes posoperados, obviamente que están en cama mayor a 3 días también, ¿no es cierto? Bien, esos, doctores, característicos de los factores de riesgo del tromboembolismo pulmonar. Entonces, fíjate en esos factores de riesgo. ¿Cuál viene a ser, doctores, la etiología? La causa más frecuente de tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa profunda, hasta en un 90% de los casos. ¿Ok? Doctores, ¿cuál es la clínica con la que viene el paciente? El paciente viene con una disnea súbita, con dolor torácico, y además el paciente, doctores, puede tener síncope. Y recuerden, también tiene, doctores, taquipnia. ¿Ok? También tiene taquicardia el paciente. También tiene hemoptisis el paciente. Pero ¿cuál es la clínica cardinal, doctores, con el que va a venir el paciente? Con disnea súbita. Esa es la clínica cardinal del TEP. Clínica cardinal. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico, doctores, del tromboembolismo pulmonar? Recuerden que hay una escala que se llama la escala de Wells, ¿no es cierto? Que hasta ahora no ha venido todavía en las preguntas de recientado, ¿no? Pero por ahí que ha venido en las preguntas de... Aunque las preguntas de NAM todavía no viene, la escala de Wells. Pero de repente por ahí te puede caer. Recuerda, doctores, que la escala de Weiss tiene menos de 2 puntos, ¿no es cierto? De 2 a 6 puntos y mayor de 6 puntos. Cuando tiene, doctores, de 2 a 6 puntos de escala de Weiss, le vas a pedir, doctores, un dímero D. Y si es que el dímero D te sale positivo, te sale elevado, es decir, mayor a 500, algunas literaturas, doctores, te dicen mayor a 400, mayor a 500, ahí recién le vas a pedir un angiotac para confirmar. Le pides un angiotac. ¿Ok? Recuerda que el dímero D, doctores, tiene alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si es que el dímero D, doctores, te salió normal, descartas la enfermedad. Descartas que el paciente tenga un tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Es decir, excluye el diagnóstico. Pero, doctores, si que tienes una escala de Wells mayor de 6 puntos, de frente le pides un angiotac. Y recuerda que es el examen de elección en el paciente, un angiotac. Ahora, hay pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad renal crónica, que son alérgicos al contraste y no puedes a este paciente hacerle un angiotac, ¿no es cierto? De repente una paciente embarazada también, no puedes hacerle, doctores, angiotac. Entonces, ¿qué le vas a hacer al paciente? Le haces una gamografía o cintigrafía, ventilación, perfusión, ¿ok? Ese vendría a ser, doctores, el examen que le vas a hacer. Y recuerda otro dato más. En la radiografía del tromboembolismo pulmonar, ¿cómo lo vamos a encontrar, doctores? Va a ser normal. Pregunta de examen. Radiografía de tórax en el tromboembolismo pulmonar es normal. Pero ¿cuál, doctores, vendría a ser el gol estándar? ¿No es cierto? El de elección viene a ser el angiotac, pero el gol estándar es una arteriografía, es decir, lo vas a pintar, ¿no es cierto? Arteriografía pulmonar. Pero, doctores, este es un pulmonar. Pero este, doctores, es un procedimiento invasivo, ¿no es cierto? A pesar que es el gol estándar, ¿no? El tratamiento, doctores, que vas a hacer en este paciente, ¿no es cierto? Si tenemos un TEP no masivo o un TEP masivo. ¿Cuál es la característica, doctores, del TEP masivo? El TEP masivo es que va a cursar con hipotensión, es decir, doctores, el coágulo
se puede ubicar en el tronco de ambas arterias, doctores, de las arterias pulmonares, ya sea derecho o izquierdo. Se localiza, doctores, en tronco, también se denomina encía de montar, en el tronco de las dos arterias pulmonares. Y el paciente cursa con hipotensión, cursa con falla del ventrículo derecho. ¿Ok? Eso es característico de un TEP masivo. ¿Qué debo hacer en este paciente, doctores? Fibrinólisis. ¿Y con qué lo hago, doctores? Con tecneteplase, recuerda. Tecneteplase. La fibrinólisis, ¿no es cierto? Bien, pero si es que, doctores, tenemos un TEP que no es masivo, simplemente al paciente le vamos a dar anticoagulación y manejo de soporte. Recuerda que la anticoagulación, ¿con qué lo vas a dar, doctores? Con heparina de bajo peso molecular, ¿ok? Subcutáneo que le vas a dar. Y luego, doctores, haces un puente y luego le das, luego le vas a dar, doctores, warfarina, recuerda, ¿ya? Entonces, warfarina, ya, doctores, le vas a dar al alta, ¿no es cierto? Bien, también por ahí, en lugar de la heparina de bajo peso molecular, de repente le puedes dar fondaparinux, ¿no? Al paciente. Ahora, doctores, hay algunos pacientes que está contraindicado la anticoagulación. En los pacientes que está contraindicado la anticoagulación, ¿qué vamos a colocarle, doctores? Un filtro, y le colocamos un filtro de vena cava inferior, ¿ok? Y también le damos, doctores, manejo de soporte, recuerda, estos pacientes. ¿Qué tal, doctores? Veamos el priming de cáncer pulmonar, ¿ok? Entonces, doctores, cuando nosotros veamos cáncer pulmonar tenemos que clasificarlo en periféricos y en centrales. Por este lado, doctores, vamos a tener los cánceres periféricos y por este lado vamos a tener, doctores, los cánceres que se ubican en el centro, centrales, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál viene a ser tu mnemotecnia, doctores, para que lo recuerdes? Mi epicentro. Entonces, ¿cuáles son los centrales, doctores? Mi de microcítico, correcto, epi de epidermoide. Esos, doctores, son los centrales. Entonces, doctores, veamos las características de cada uno de estos de acá. El adenocarcinoma, doctores, es el cáncer pulmonar más frecuente que se presenta en mujeres no fumadoras generalmente, ¿ok? Pero ojo que también lo podemos encontrar en fumadores, ¿no? Pero si te preguntan cuál es el cáncer pulmonar más frecuente en pacientes mujeres que nunca han fumado, es el adenocarcinoma, doctores, ¿ok? Este adenocarcinoma puede hacer metástasis, doctores, hasta en un 80%. Recuerda que el adenocarcinoma hace metástasis ahí cerquita nada más a la pleura, ¿ok? Es el tumor que más invade pleura, doctores. Es el que invade pleura, recuerda. Y te da derrame pleural, ¿no es cierto? Otra característica, doctores, que se relaciona con cicatrices pulmonares, es decir, un paciente que ha tenido anteriormente tuberculosis, que ha tenido, por ejemplo, asbestosis. Es característico del adenocarcinoma. La de las células grandes, doctores, recuerda que se asocia a ginecomastia, acuérdate, células grandes, acuérdate, mamas grandes. Se asocia entonces, doctores, a ginecomastia, ¿no? Metástasis extracardíacas, un 80%, puede cavitarse hasta en un 20%, aunque el más frecuente en cavitarse es el epidermoide, que lo vamos a ver enseguida. Por este lado, doctores, entonces hablamos de los centrales y tenemos el epidermoide, ¿ok? El epidermoide, o también denominado, doctores, escamoso o espinocelular. Cualquiera de esos nombres también tiene, doctores. Recuerda que el de células grandes también se denomina anaplásico de células grandes, ¿ok? Entonces el epidermoide, escamoso o espinocelular. Y está en relación, doctores, con el tabaco, ¿ok? Su localización más frecuente es a nivel central, pero, doctores, a nivel de los lóbulos superiores, ¿ok? A nivel de los lóbulos superiores. Por lo tanto, doctores, como está localizado a nivel de los lóbulos superiores, por ahí está pasando la cadena cervical del simpático, ¿no es cierto? Por lo tanto, te va a cursar el paciente con un síndrome de Pancoast. Y el síndrome de Pancoast, doctores, te cursa con un síndrome de Horner.
¿Y cuáles son los síntomas del síndrome de Horner? El paciente va a venir como en una alteración simpática. El paciente va a venir, doctores, con tosis palpebral. El paciente viene con miosis. Viene con enoftalmos. Y además, por ahí, que puede tener, doctores, anhidrosis. Ese es característico del síndrome de Horner. ¿Y de qué cáncer pulmonar es? Del epidermoide. ¿Ok? Por eso, doctores, que al epidermoide también se le conoce como el de las 4P. ¿Por qué, doctores, como el de las 4P? Porque viene, doctores, 4P, P de epidermoide. Una P. La otra de Pancoast. La otra P, doctores, de PTH. ¿Ok? De PTH. Y la otra, doctores, pero esto ya es en la parte histológica, que vamos a encontrar a llamadas perla córnea. ¿Ok? Bien. Se asocia, doctores, a secreción ectópica de PTH, PTH-like. Por lo tanto, el paciente viene entonces con una hipercalcemia, tumor, cáncer pulmonar que se asocia a hipercalcemia es el epidermoide. Si te preguntan, doctores, ¿cuál es la neoplasia maligna pulmonar que más se asocia a cavitación? Es el epidermoide, ¿ok? Y, doctores, también te puede dar metástasis hasta un 50%, ¿ya? Y tenemos, doctores, el cáncer de peor pronóstico, que viene a ser el cáncer microcítico, que también es central, ¿no es cierto? Este cáncer microcítico, también denominado OATCEL, recuerda, OATCEL, o también, doctores, células o en grano de avena, recuerda. Doctores, este es el de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque el crecimiento es rápido y generalmente, doctores, lo vamos a diagnosticar cuando ya este paciente tiene los síndromes paraneoplásicos, cuando ya ha hecho metástasis, ¿no es cierto? Es decir, es el de peor pronóstico. Por más que sea de células pequeñas, es el de peor pronóstico. Se diagnostica cuando ya ha hecho metástasis, doctores, hasta en un 95% de los casos. ¿Ok? Entonces, doctores, recuerda que te produce los llamados síndromes paraneoplásicos. ¿Y cuáles son esos síndromes paraneoplásicos? Por ejemplo, el síndrome de Cushing, ¿no es cierto? Tenemos el CIHAT. ¿Qué viene a ser, doctores, el CIHAT? Que te produce una hiponatremia euvolémica, característica de los pacientes que están hospitalizados, ¿no? El síndrome de Lambert-Eaton, doctores, el síndrome de Lambert-Eaton te produce debilidad muscular. También es un paraneoplásico del cáncer microcítico. Recuerda que este síndrome de Lambert-Eaton, conforme va pasando el día, el paciente más bien va recuperando. Todo lo contrario sucede con la miastenia gravis, ¿no? Ok. Por lo tanto, doctores, como decimos que el cáncer microcítico es el de peor pronóstico, este no es posible, doctores, su tratamiento, su manejo quirúrgico. A este paciente no se hace tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuál es la base del tratamiento de un carcinoma microcítico? Que ha sido pregunta afuera. La quimioterapia. Esto de acá sí es altamente preguntable, doctores. El manejo de un cáncer microcítico es la quimioterapia. ¿Ok? Bien. Otra de las cosas que debemos recordar, doctores, son los síntomas que te puede presentar el paciente. Por ejemplo, los síntomas periféricos, doctores, generalmente suelen ser asintomáticos. Ya asintomáticos hasta que ya se encuentren avanzados. Por ahí, como está, doctores, en contacto con la pleura, ¿no es cierto? Te puede dar dolor pleurítico. Es decir, están irritando la pleura, por lo tanto también te puede dar tos, ¿no es cierto? Una tos irritativa, te puede dar disnea también, doctores. ¿Ya? Y esto es característico, doctores, de los periféricos, recuerda. Pero, doctores, y también, doctores, está asociado a derrame. A derrame pleural. ¿Por quién? Por el adenocarcinoma. ¿Ok? Y los centrales, doctores, como ya está en contacto con el bronquio, doctores, estos pacientes cursan con una tos productiva. Esta tos productiva puede ser con o sin hemoptisis, doctores. Entonces, doctores, recuerden que todo paciente fumador mayor de 40 años que me venga con tos o con una expectoración hemoptoica, se debe realizar, doctores, una broncoscopía, aunque su radiografía te haya salido normal, ¿ok? Porque recuerden, el principal factor de riesgo para el cáncer pulmonar es el tabaco, ¿ok? Es el tabaco. Todos estos se asocian a tabaco, célula grande, epidermoide, carcinoma microcítico se asocian a tabaco. En menos frecuencia el adenocarcinoma, pero también se asocia a tabaco, ¿ok? Bien.
Además, doctores, este paciente, como tiene síntomas obstructivos, los centrales tiene síntomas obstructivos, doctores, puede cursar con atelectasias. ¿Ok? También puede cursar, doctores, con atelectasia. Recuerda que esta es la causa más frecuente de colapso obstructivo. ¿Ok? Y por ejemplo, paciente que te dice que viene con neumonía, le toma una radiografía, en el mismo lóbulo sale lo mismo siempre. Son neumonías recurrentes, son neumonías recidivantes que no se van a corregir, doctores, o que no van a mejorar con el tratamiento antibiótico. Tienes que sospechar en un cáncer pulmonar de tipo central. Otra de las cosas que debe recordar, doctores, es el diagnóstico. El diagnóstico, doctores, en los de tipo periférico, ¿con qué lo podemos hacer, doctores? Con una biopsia transbronquial. Pero, doctores, también lo podemos hacer con una biopsia, recuerda, percutánea. ¿Por qué, doctores? Guiada con TAC, ¿no es cierto? Porque está más cerca de la piel, está más cerca de las costillas estos periféricos. A diferencia del epidermoide, doctores, que es una biopsia bronquial más bien. ¿Ok? Una biopsia bronquial. ¿Ok? Entonces, ¿qué debes saber, doctores, de estos cáncer pulmonar? Acuérdate de esta regla mnemotécnica. El carcinoma epidermoide con P de epidermoide se asocia ¿a qué? A secreción de PTH. ¿Y al tumor de qué? De Pancoast. ¿Ok? Pancoast. Muy bien. El adenocarcinoma produce derrame pleural. Es otro de los que tienes que recordar. El adenocarcinoma te está produciendo derrame pleural. El carcinoma de células en avena, de células pequeñas o ATSEL, se asocia ¿a qué? A síndrome de vena cava superior, doctores. ¿Ok? Y el carcinoma de células grandes, acuérdate, se asocia ¿a qué? A mamas grandes. Se asocia a ginecomastia. Muy bien.